Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:04 en la mañana, gracias. Gracias a la Tami Drobo que me escribe desde Países Bajos y me recuerda, hoy es el Día Internacional del Migrante. Gracias por esta referencia, Tami. El Día Internacional del Migrante. Quiero expresar mi salutación, mi abrazo fraterno, solidario a esa gran cantidad de ecuatorianos residentes en otros países que sintonizan este espacio, que siempre reportan sintonía acá, que están pendientes de lo que pasa en su país a través de nuestra transmisión digital. Tengo reportes desde Estados Unidos, desde Canadá, desde el Reino Unido, desde España, desde Países Bajos, desde otros países de la región. Así que les envío un abrazo. Sé que muchos de ustedes se vieron obligados en su momento a salir para buscar mejores días, porque emigrar evidentemente ha provocado aquello. Y sé que hoy hay una ola importante de ecuatorianos que tratan de abandonar el país por la crisis que estamos viviendo. Mi abrazo fraterno y solidario, y que este día sea un día de reflexión frente a la grave situación que está viviendo la República. En medio de eso, quiero agradecer la gentileza de conceder esta entrevista al alcalde del Cantón Durán en la provincia del Guayas, Luis Chonillo, que está acá con nosotros. Alcalde, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Qué gusto, Fabricio, poder estar aquí. Le decía antes de entrar a micrófonos, es la primera entrevista de forma presencial que estoy realizando, porque me toca despachar en distintos puntos, distintas ciudades, ¿no? Del país, seminómada, por así decirlo. Entonces, justamente dada la reunión que tuvimos el día jueves, y por las consideraciones y el grato y el amplio espacio que usted tiene de audiencia, decidimos pues poder venir acá para poder conversar un poco de la situación en la que se encuentra Durán. Gracias a usted, alcalde, por aceptar esta invitación y por tomarnos en cuenta para justamente conversar con la audiencia sobre lo que está pasando. A ver, quiero empezar por su parte humana, Luis, la suya. ¿Usted cómo está hoy? ¿Qué le diré, Fabricio? Con un carrusel de emociones. ¿Por qué? Primero porque por la familia, arrancando desde la parte anímica, ¿no? No tengo a mi familia aquí, no puede estar mi familia aquí, mi familia la tengo viviendo afuera. Los veo muy poco. Desde el momento que decidí permanecer en el cargo, eso es uno de los temas que obviamente día a día me afectan, por decirlo de alguna forma. El otro es, no he podido sentarme en el despacho ni un solo minuto en el sillón de la alcaldía. Contándole también brevemente una anécdota, dos veces he intentado ir al municipio, y las dos veces que he intentado ir al municipio a hacer un recorrido ha durado 15 minutos porque automáticamente bordean el municipio vehículos y caras sospechosas. El atentado contra su vida fue el 15 de mayo, ¿verdad? El 15 de mayo. Desde el 15 de mayo del 2023. ¿Usted no ha pisado el despacho? No he pisado el despacho. No he podido pisar el despacho. Desde el 15 de mayo. O sea, ¿y esas dos ocasiones que usted intentó, qué pasó? Por ejemplo, una fue a los 45 días aproximadamente. Dije, bueno, voy a hacer una visita programada, obviamente programada por mí y no avisada, no anunciada, de unos 45 minutos. Íbamos a llegar a los distintos departamentos a ver qué estaban haciendo los directores, y habrá durado no más de 10 minutos, Fabricio. ¿Por qué? Porque automáticamente empezaron a bordear, y la misma policía y el esquema de seguridad que manejo en estos momentos me recomendaron la evacuación, la salida inmediata. Y así la segunda vez que también intenté llegar al municipio para hacer un recorrido de la misma forma. Entonces, ahora, Fabricio, yo he estado y estoy permanentemente en Durán. Suena un poco extraño, obviamente lo que no puedo hacer es base en Durán, ¿no? Tengo que despachar desde distintos cantones a nivel nacional, pero un par de veces a la semana sí procuro estar y ver justamente en Durán, a hacer un recorrido, obviamente sin previo aviso, obviamente son muy relámpago, no puedo permanecer mucho tiempo y tengo que salir automáticamente para otra ciudad. Es una barbaridad lo que está contando. O sea, todas las decisiones, toda la gestión telemática. Es telemática. Toda la firma electrónica. Las sesiones de consejo, todo. Sí, bueno, y eso ha sido también un avance, ¿no? Porque cuando nosotros nos llegamos
llegamos a la administración, nos damos cuenta que no se manejaba ni siquiera una gestión documental. Entonces, bueno, también nos forzó eso, nos obligó a nosotros también a ser mucho más profesionales, a ser mucho automatizar más, los procesos. de automatizarlos, exacto, de que puedan tener trazabilidad, porque nos topábamos con oficios que eran firmados a mano y obviamente, como usted sabe, el papel aguanta todo, ¿no? Y se manejaban oficios en el que se regularizaban posfechados, ¿no? Entonces, ahorita todo lo manejamos nosotros con firma electrónica, todo lo manejamos de forma telemática, pero no se ha paralizado el municipio, eso es lo bueno, no se ha paralizado el municipio. Sí, pero es una locura, porque usted no puede hacer un recorrido de obras, usted no puede estar en contacto con la gente, usted no puede ir in situ a ver cuáles son las necesidades, que es algo que deben hacer las autoridades locales, ¿no? O sea, no como quisiera, la verdad, Fabricio, pero sí lo hago. O sea, sí hago recorrido de obra, atiendo al ciudadano de forma telemática, porque tenemos nosotros, por ejemplo, los días lunes atendemos a los ciudadanos, ellos van al despacho y me conecto por vía Zoom. Y aplaudo y aprovecho este espacio, Fabricio, para agradecerle también a mis directores, porque mis directores han sido valientes de permanecer ahí en el cargo a pesar de las circunstancias, porque todos siguen amenazados. Cuando yo cumplí un mes de administración, obviamente después del atentado, yo di una rueda de prensa y yo ya le decía a los medios, le decía a la ciudadanía, el 100% de mis directores están amenazados. 45 días más tarde fallece Miguel Santos Burgos, director de planeamiento. Él fue el que lo asesinaron en un taxi. Él fue el que asesinaron en un taxi. Y un mes más tarde aproximadamente, el concejal Bolívar Vera. Entonces, y a pesar de las circunstancias, bueno, también hemos tenido amenazas también a gerentes de empresas públicas, están amenazados en estos momentos los distintos directores. La gente diría, bueno, las cosas ya se van calmando con el tiempo, y no, más bien siguen igual y en algunas ocasiones hasta peor. Hay que añadir la renuncia de Kelly López a su condición de vicealcaldesa y de concejala incluso. Así es, así es. Y no solamente la de Kelly López, porque también teníamos la de Nelly Valencia, que otra concejal. O sea, ya van 2 concejales que van renunciando al cargo. No es solamente la de la vicealcaldesa. Qué barbaridad. Esa es la circunstancia. Bueno, Fabricio, cuando tuve la reunión el día jueves con el señor presidente, yo le decía esto, le decía, señor presidente, contándole un poquito la anécdota, mi atentado fue el 15 de mayo. El 17 me parece que se firma el decreto por parte del expresidente Lasso de la muerte cruzada. Obviamente para esa fecha yo recién estaba asimilando lo que había ocurrido el 15 de mayo en el marco de mi atentado. Tuvimos una reunión con el presidente Lasso el 24 de junio, me parece, en Durán, donde se llamó al estado de excepción. ¿Recién fue la primera reunión con el presidente Lasso? Recién el 24 de julio, perdón, de julio. 2 meses después. Fue el 15 de mayo. Pasa junio, julio, 2 meses después. 2 meses después. Y yo en reiteradas ocasiones pedía reunión, no me daban, me delegaban con uno, con el otro. Pero bueno, yo aplaudo a veces, aunque sea tarde, pero que sea. Entonces dije, bueno, pues tenemos la reunión. Yo en esa reunión fue que se llamó al estado de excepción. Dije, bueno, había el compromiso y en lo que le decíamos al presidente Lasso en ese momento, mire, yo lo que no quiero es que sean las reunionitis, ya que se queden en reuniones, aquí nos establecemos todos los que son compromisos, que queden solamente para las cámaras, porque dijeron, vamos a militarizar Durán. Chévere, llegó, eso habrá sido la reunión, me voy a inventar ahorita porque la verdad no me acuerdo, habrá sido un día martes. El día miércoles ya estaban las Fuerzas Armadas desplegadas en el territorio, el jueves permanecía algo, pero el viernes ya no estaban, y el lunes ya no estaban. Entonces, no sirven los estados de excepción. ¿Y por qué le digo esto aquí? Porque le digo al presidente en la reunión del día jueves, le digo, mire, yo estaba esperanzado que llegue, estaba y estoy esperanzado de un nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque la verdad, después de lo que yo me tocó vivir con el anterior gobierno, ya cada vez cada día que pasaba, yo decía, bueno, ya se va este gobierno, viene un nuevo gobierno, vamos a poder articular de mejor manera. Entonces tenemos acá un gobierno que nos ha dado cita, nos dio cita a las 3 semanas, porque veníamos pidiendo también con insistencia para tratar 3 temas fundamentales. Primero,
el tema también de las asignaciones las asignaciones, ¿no? Que son justamente por el modelo de equidad, ya que nosotros tenemos que percibir. Llevo ya 4 meses con el actual, 4 meses que no recibo. Yo tengo 7 meses en el cargo y solamente he recibido asignaciones presupuestarias de 3 meses. O sea, tengo 4 meses que todavía no percibo, a pesar de igual estar al día con el pago de las nóminas y con algunos proveedores. O sea, hemos mejorado la parte financiera en el municipio, pero necesitamos las asignaciones que nos vienen ¿Cuánto les deben? Hoy en estos momentos superan los 8 millones de dólares. Yeah. Superan los 8 millones de dólares, pero necesitamos las asignaciones porque nosotros no podemos seguirnos apalancando en los proveedores. Y es más, hay procesos que están por abrirse que tienen que pagarse pues los anticipos y las nóminas que tenemos que también pagar. Ahorita este mes es duro porque nos toca pagar décimos y sueldos, ¿no? De todos los funcionarios. El otro tema que también pudimos conversar con el presidente es el agua potable, que esa es la deuda histórica de Durán. Contándole un poco los procesos que tenemos nosotros en estos momentos que podemos articular desde el central con el local, con el gobierno autónomo, y el otro que es obviamente tenía que ir de default y de cajón era el de seguridad. Esos son los 3 temas básicamente que conversamos con el señor presidente Noboa. ¿Y cuánto avanzaron tras esa conversación? O sea, ¿llegaron a algún acuerdo, algún entendimiento? Llegamos a, bueno, en el tema de las asignaciones, supuestamente el día de hoy, lunes, iban a llegar las primeras asignaciones. Ese era el compromiso, estamos esperando, esperemos que así sea. Tengo entendido que el ministro hoy va a estar en una reunión en la asamblea, me llegó una invitación, una reunión justamente Sí, para tiene ver la comisión en la Comisión de Gobiernos Autónomos, tiene una convocatoria. A las 10 de la mañana. Exactamente. A las 10 de la mañana. Pero bueno, hay el compromiso por ese lado. También en la parte financiera hay un compromiso para poder trabajar desde el BEDE justamente con lo que son recursos que se requieren y necesitan para obras emblemáticas, por ejemplo, como el agua potable, ¿no? Hablamos también con el presidente en cuanto al agua potable, de poder articular con los distintos ministerios. Ya, por ejemplo, hay un proceso que ya está bastante avanzado, que es la explotación de 4 pozos, en el que tenemos que revisar justamente la viabilidad técnica, creo que es por parte del MATE. Y en materia de seguridad, bueno, ahí dijimos lo que le pedíamos al presidente, que toda acción que se tome, mi querido Fabricio, tiene que ser permanente. No puede ser de un solo golpe, tiene que ser permanente. Pudimos identificar, analizamos información en esa mesa, pudimos identificar ciertos sectores o puntos calientes, como le denomina la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que supuestamente son de intervención. También está el compromiso justamente de poder fortalecer también a la Policía Nacional, es parte de lo que salió en esta mesa. Y bueno, nosotros desde el GAT también poder articular en la parte social en lo que nos compete, pero también para eso necesitamos, Fabricio, necesitamos recursos, en lo que le decía yo al presidente. O sea, somos un municipio, lastimosamente tenemos que decirlo así, somos un municipio pobre, porque yo como recibí el municipio, Fabricio, recibí un municipio con 72 millones de dólares en deudas. Un municipio cuando lo recibí tenía 2 meses de retrasos en los sueldos. ¿Cuánto encaja? Encaja $120,000. $120,000 no alcanza para nada por un municipio. No me alcanzó. Lo que sí debo reconocer, que por lo menos los 2 primeros meses, cuando nosotros llegamos, a pesar de haber tenido un recorte en las asignaciones, nos lo pusieron a tiempo, nos pagaron a tiempo. Eso sí debo de reconocerlo, ¿no? Eso ayudó para enfrentar esos problemas de liquidez inicial. Claro, nos apalancamos un poquito en los proveedores, en ciertos proveedores, conversando con los proveedores, diciéndoles, señores, bueno, ustedes tienen que trabajar porque tienen aquí un compromiso, un compromiso contractual, pero ahorita vamos a pagar nosotros, vamos a pagar nómina y vamos a pagar lo primordial, ¿no? Que son temas de agua, sobre todo, porque había una deuda también histórica con Interagua. A ver, 2 formas en las que nosotros recibimos agua en Durán. Una de la producción que tenemos del Chobo y la otra es agua que nos vende Guayaquil, o sea, que nos vende Interagua. Pero Interagua le había cerrado la llave porque ya lleva aproximadamente 2 años que no le pagaba el municipio. Entonces, como no le pagaba el municipio, le cerró la llave. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Llegamos a un convenio, un acuerdo de pago, justamente para decirles, señores de Interagua, nosotros les vamos a pagar, como municipio les vamos a pagar, pero obviamente tenemos que negociar la forma de pago de todo esto. Entonces, eso lo hicimos desde el primer mes, por eso nos abrió la llave Interagua. Tenemos una producción justamente que es de 7,000 metros cúbicos,
Sí, son 7.000 metros cúbicos mensuales o mensuales, creo que es. Tendría que verificar bien ese dato, pero es lo que nos ha venido vendiendo históricamente Interagua. Entonces, con eso hemos podido apalear un poco el tema del agua potable en Durán. Y en el tema de seguridad, ¿cómo está la presencia de policías e incluso de militares en el cantón? ¿Hay militares en este momento o no? Sí hemos tenido la presencia de militares. Que ya no está en estado de excepción, ¿verdad? No hay estado de excepción. Ahorita es un estado, una situación normal, entre comillas, ordinaria, digamos así. Sí. A ver, no hay estado de excepción, pero los militares pueden hacer presencia en el territorio. ¿Y le están con haciendo? Los operativos CAMEX. Sí han hecho, no de una forma continua, no permanente, que es como se requiere, ¿ya? Pero sí hemos tenido presencia de los militares de una forma disociada. Por ejemplo, el fin de semana antes de que llegue el presidente, por ejemplo, a la reunión con nosotros, que fue en el ECU 911, ese fin de semana había presencia militar, habían operativos militares. O sea, sí ha habido. De la Policía Nacional, bueno, desplegados en todo el territorio, seguimos con un déficit de policías, que obviamente no es lo que se requiere, no es lo que se necesita. Creo que el número en estos momentos está de 400... no pasa de 450 miembros de la policía en el territorio, ¿no? Y debería de ser muchísimo más, debería de ser al menos el doble, al menos unos 800 policías debería tener Durán. ¿Y ese requerimiento le ha hecho usted, le hizo en su momento al gobierno del presidente Lazo y hoy al gobierno del presidente Noboa? Claro. Sí. ¿Y hay cómo incrementar la presencia policial? Cuando fue con el presidente Lazo en su momento llegó y dijo, ¿cuántos necesita usted, alcalde Chonillo? Necesitamos nosotros 800, vamos a ponerle 1.200. O sea, las cosas no son decir por decir, ¿no? Vamos a poner 1.200. Y me preguntaba en una entrevista y se cumplió con eso. Le digo, la verdad, a mí no me consta. O sea, si le preguntamos a cualquier ciudadano si ha visto el incremento que se haya triplicado de la fuerza pública en Durán, no, nunca se pudo evidenciar eso, ¿no? Entonces, no es ofrecer para no cumplir. O sea, si uno ofrece algo, tiene que ser, así sea poco, que ofrezca poco, pero que cumpla. ¿Qué pasó en Durán, Luis? Y le hago esta pregunta porque yo le decía antes de empezar esta entrevista, cuando yo era adolescente, mi madre vivía unos años en Durán. Yo terminaba las clases en Ambato y me iba de vacaciones a Guayaquil, me quedaba en Durán en la casa de mi mamá. En ese tiempo recuerdo, estoy hablando del final de la década de los 80, inicio de los 90. Recién habían construido, por ejemplo, la urbanización Panorama, me acuerdo clarito. Y en ese tiempo todavía funcionaba la lancha que unía el malecón de Guayaquil con Durán o viceversa, digamos así un poquito anecdóticamente para desplazarnos, pero uno podía caminar por Durán, uno podía tranquilamente caminar por las calles de Durán. ¿Qué pasó en Durán? ¿En qué momento Durán es tomada por los grupos delincuenciales, Luis? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le diré? Yo fui candidato en el 2019 para la Te quedó alcaldía. segundo en esa, ¿no? Tercero. Yo quedé tercero. Pero le voy a decir, yo hacía campaña en ese entonces, en el 2019, hasta las 11:30 de la noche caminábamos. Sin problemas. No, habían por ahí algunos sectores que uno ya iba identificando y que decía, bueno, aquí mejor no entremos y ya es tarde, ¿no? Luego yo fui gobernador cuando estaba en el 2020, gobernador del Guayas. Hicimos operativos abajo del Cerro Las Cabras, a la entrada de El Arbolito, Héctor Cobos, en el Recreo. Se logró disminuir el índice de muertes violentas en Durán y en lo que era la zona 8 en ese periodo. Pero de repente, Fabricio, esto yo le digo por la campaña ya para las elecciones seccionales del 2023, uno ya a las 6 de la tarde ya no podía hacer recorridos, ¿no? Pero usted ya en no campaña, podía. usted hizo campaña in Sí, situ, sí, usted sí, recorrió sí, Durán y sí, hizo campaña sí, in situ. sí hicimos, pero ya no como el 2019.
definitivamente. O sea, yo el 2019, la gente que me acompañaba sabía que yo estaba desde las 6 de la mañana y que estábamos en el territorio hasta 11 y media de la noche. Ahora no, ahora nosotros hacíamos campaña, arrancábamos un poco más tarde y definitivamente antes de que anochezca ya estábamos y habían sectores en los que teníamos identificados que obviamente no entrábamos y no participábamos. Es justamente por eso mi pregunta, ¿en qué momento se desborda la situación en Durán? ¿Cómo es que empiezan estos grupos delincuenciales a tomar el control del cantón? Vea, ¿qué le diré? Yo creo que este es un problema a nivel nacional, la verdad, Fabricio. Yo creo que el problema se vino agravando a nivel nacional y obviamente en un territorio como Durán, que es estratégico, porque eso, a veces me preguntan por qué Durán, por qué es estratégico, porque está cerca de Guayaquil, porque es el acceso principal para llegar al puerto principal a nivel nacional. O sea, casi el 75% de la carga a nivel nacional tiene que obligatoriamente pasar por Durán, sea por el puente alterno norte o por el puente de la Unidad Nacional, ¿no? Y tienes las dos vías, que son la Durán Boliche y la Durán Tambo, ¿ya? Entonces, porque para llegar a Guayaquil la otra que tienes es la vía Daule, ¿ya? Y la otra que es obviamente vía la costa, pero que ya, bueno, tienen su propio puerto, entonces no es que van de puerto a puerto a trasladar la mercadería, ¿no? Entonces, es a nivel nacional, se agrava en Durán, yo creo que conforme se va agravando la situación a nivel nacional, se van tomando mucho el territorio, tiene mucha corresponsabilidad la administración anterior, creo yo, tiene también, los gobiernos anteriores también tienen corresponsabilidad de lo que haya pasado en Durán, y le digo de verdad, Fabricio, Durán estuvo abandonado, completamente abandonado, y es mi llamado al actual presidente, que no nos deje abandonados, que no nos abandone, que el gobierno central, nosotros podemos trabajar como gobierno local, como gobierno autónomo, pero necesitamos de la fuerza pública, de la presencia de la fuerza pública, si no, realmente esto se termina siendo un gran desafío, solamente el continuar, solamente el permanecer ya es un desafío. Entonces, si nosotros queremos transformar, que ese era mi lema de campaña, quiero transformar a Durán, pero necesito de la fuerza pública, del aparataje estatal. Si no, realmente estamos remando contra la marea, Fabricio. Lo que está ocurriendo en Durán es, y le hago esta pregunta a propósito de una nota que di lectura en la primera parte de este espacio. Por ejemplo, el portal Ecuavisa decía, 9 grupos criminales operan en Guayaquil, Durán y San Borondón, donde han sido asesinadas 2.500 personas en lo que va de este año. Y, por ejemplo, aquí habla de que en Durán se enfrentan los Chone Killers con los Latin Kings. Hay una disputa de bandas por el control territorial del cantón. Eso es lo que dice la policía. O sea, lo que yo he podido escuchar. ¿Usted qué evidencias tiene? ¿Tiene alguna certeza? Es que más allá de certezas es por las notas y por la información que nos da la prensa, ¿ya? Que lo debo decir así, Fabricio. A veces la prensa se atreve a decir más de lo que se atreve a decir las mismas autoridades, ¿ya? Entonces, uno es lo que dice la prensa, que se contrasta justamente con eso. Lo otro, lo que uno escucha por parte de las autoridades, en este caso de la policía, y yo que he podido estar en mesas de trabajo, en los informes que nos presentan, se contrasta con lo que usted dice. Efectivamente, lo reitero que es lo mismo que he escuchado, y otro, lo que uno escucha también por parte de los mismos ciudadanos. Y sí sería por esa disputa de territorio, básicamente. Hay un episodio que acá me recuerda a Andrés Reliche. Me dice, recuerda también que en Durán fue donde aparecieron por primera vez cadáveres colgados en un puente peatonal en febrero del 2022. Fue una especie de antes y después de toda esa dinámica macabra del crimen organizado. ¿Usted recuerda ese episodio? Lógico. ¿Eso cómo marcó al cantón, Luis? Muchísimo. La percepción de inseguridad desde ese entonces no ha mejorado. No ha mejorado la percepción de seguridad. Seguimos en un cantón que lastimosamente, ¿qué será? Cada semana. Si usted lo ve, Fabricio, yo creo que cada semana está en los trending de las redes sociales, lastimosamente por la mayor cantidad la mayoría de las veces por noticias malas, ¿no? Hace un par de semanas estuvimos por la balacera afuera del mall, shopping, claro. ¿no?
Que además una está en la vía balacera. principal, ¿ah? Que eso Está es en la lo vía que- principal. eso No es lo que está dentro siempre- del cantón, sino en la vía principal. Exacto, que eso es lo que también hemos dicho, o sea, tenemos que cuidar todo, ¿no? Obviamente al interior, ¿no? Pero hay que cuidar mucho eso que es en la vía principal, que es lo que también puede afectar también en la percepción de inseguridad, ¿no? Y esa es la realidad, mi querido Fabricio. Es más, tenemos hoy en día muchos empresarios que ya han buscado trasladar sus operaciones para otras ciudades, a pesar de que otras ciudades también estén peligrosas. Pero Durán es de las ciudades más peligrosas del país y han decidido empresarios trasladar sus operaciones a otras ciudades. ¿Qué tipo de ¿Por qué? operaciones, por ejemplo, hay ahí? Sin mencionar específicamente, De digamos, todo. las empresas o qué sé yo. Bueno, tenemos del sector camaronero, gráfico, textilero, de balanceado, bueno, hay de todo, de verdad, farmacéutico, de todo. Realmente no es que se especializa por algo o una actividad en particular, ¿no? Tenemos todo tipo de actividades. Y ellos están decidiendo abandonar el cantón. Ya he escuchado de algunos que ya se han trasladado para otras ciudades, por ejemplo, se han trasladado para Guayaquil, para Milagros, para otras ciudades. ¿Por qué? Por el tema, un poco las extorsiones, estas famosas Las vacunas. y la otra es básicamente por el grado de inseguridad también, ¿no? La inseguridad que incluso corren el riesgo los mismos empresarios al tener que trasladarse por estas avenidas dentro de la ciudad. ¿Se acuerda de la feria de Durán que se hacía cada Lógico, octubre? lógico. Para las fiestas octubrinas. Eso igualmente muerto, me imagino. Mi sueño, y lo decía en campaña, era poder traer de vuelta la Feria de Durán. Ojalá podamos conseguirlo, pero para poder traer de vuelta la Feria de Durán, primero necesitamos seguridad, porque si no, tú puedes querer reactivar un espacio como ese para que venga, eh, gente de otros lados, de otros cantones, pero si no tiene seguridad es muy difícil. Pero que esa pueda estar estructura, la infraestructura donde era la feria se mantiene ahí, ¿verdad? se mantiene, esa era de inmobiliar. Nosotros logramos gestionar algo, Fabricio, porque mire cómo son las cosas. La anterior administración ni siquiera le prestaba atención a los oficios que le solicitaba inmobiliar, que le decía, te lo entregué para un plan habitacional. Preséntame cuál va a ser tu proyecto de plan habitacional, y nunca le contestó. Entonces logramos detener eso, ya tenemos nosotros en estos momentos, presentamos para que sea un plan habitacional. Hemos pedido que momentáneamente, hasta que se dé este plan habitacional, si puede ser utilizado para otros fines. Entre esos, por ejemplo, hay un cuartel que es de la UMO, ¿ya? Donde está el centro de alto rendimiento, y pidieron ellos que se haga ahí, por ejemplo, un acceso, una vía rápida, justamente para poder, es una unidad táctica, para que ellos puedan reaccionar y entrar directo a la avenida principal de Durán. Entonces vamos a facilitarles hasta que tengamos el plan habitacional ejecutado, ¿no? Que vaya a ser utilizado para los fines turísticos como era antes, pues es lo que tenemos que revisar justamente con esta parte que es inmobiliar, que es el que nos cede ese espacio Ahora, al GAT. El problema es cómo fomentar algún tipo de actividad turística en estas condiciones. Es lo que le digo, si no Imposible. si no tenemos nosotros seguridad, es muy difícil, muy difícil. O sea, si de por sí las personas para trasladarse, para trabajar, van con miedo, que es su día a día, es el trabajo, para efectos turísticos es muy complicado, Fabricio. Muy complicado. ¿Qué pasa a nivel de las carreteras, por ejemplo? Porque bien decía el alcalde Chonillo, Durán es un cantón estratégico para el ingreso a Guayaquil. Tenemos la vía Durán-Tambo, la vía Durán-Boliche. Necesariamente hay que pasar por Durán para, por ejemplo, ir a Yaguachi o a la provincia de Los Ríos, o para, por ejemplo, ir al Milagro. Triunfo, o ir a Milagro. Milagro, o ir al Triunfo por el otro lado. Y en esas carreteras también se han reportado hechos delincuenciales, muertos, balaceras, etcétera. ¿Hay control de carreteras, alcalde? No, o sea, al momento yo le puedo decir no, me preocupa aquello, lo tratamos. Sé que el actual gobierno tiene un plan justamente para trabajar sobre el tema, sobre las carreteras, es lo que nos supieron comentar justamente en esta reunión. Espero que así sea y que esa intervención sea inmediata, ¿no? Porque ya es lo último que nos tocaría ya dentro de este proceso, ya empezar a perder, porque ya hemos perdido territorio,
¿ya? En distintas ciudades y que ya perdamos también el control sobre el eje vial, pues sería ya dramático, la verdad. ¿Usted pensó en algún momento, Luis, renunciar, ponerse a buen recaudo, salir del país? Yo recuerdo cuando usted fue candidato en 2019 a la alcaldía, fue gobernador, entiendo que usted ha aspirado a tener una carrera política que es absolutamente legítimo, pero hoy su situación personal es complicada. ¿En algún momento se le pasó por la cabeza renunciar, Luis? Sí, claro, claro. El primer día, Ese 15 de mayo. el 15 de mayo, claro. Ese 15 de mayo, cuando yo llamo a mi familia y que les digo que se pongan a buen recaudo, que donde estaban, que todos estén juntos, yo no sabía qué me iba a pasar. Yo alcanzo a escapar del lugar, del carro donde nos estaban disparando. Alcanzo a escapar, me voy a una casa, me acuerdo claro, estaba escondido, llamo a la familia, les dije que estaba bien, pero yo no sabía, yo calculaba esto, Fabricio, yo decía, tengo 2 minutos más. No sé por qué el 2 minutos, pero eso era lo que mi cabeza pensaba, tengo 2 minutos más, tengo que despedirme en estos 2 minutos. Entonces, ya cuando me recuperan las unidades tácticas, que la primera que reaccionó fue Gema y Humo, y luego también llegó Goe y Gir, las dos justamente a rescatarme. Yo me acuerdo ahí que yo les decía a las personas en las que me topaba es si esto valía la pena. Era lo primero, obviamente en un estado de shock. Valía la pena, valía la pena. Llego a la casa y ahí sí les dije a la familia, lo primero que se me pasó por la cabeza era obviamente renunciar. ¿Y por qué? Porque fue el reclamo que yo tuve que salir del país. Porque a mí me dejan en la casa y me dejan solo, ¿ya? Después salieron declaraciones del anterior gobernador que dijo que no, que nunca nos dejaron solos. No, efectivamente a mí me dejaron solo. Me dejaron en la casa y me dejaron solo. Y yo dije, Hablamos de Francesco Taraqui. Sí, sí, sí. Cuando a mí me dejan en la casa y me dejan solo, yo dije, bueno, a ver, señores, a mí no me quisieron asustar, a mí me quisieron matar. Entonces, como me quisieron matar, yo decidí en esos momentos salir. Ese no fue intento de amedrentamiento, ese No, fue no, intento no. de asesinato. No, yo salí y escogí, agarré a mi familia, tuvimos que irnos para otra ciudad, buscar un pasaje para salir del país, hasta eso estar escondidos. Escondidos, me acuerdo que llegamos a una ciudad, a un hostal básicamente, con mi familia, estando escondidos, completamente escondidos, Fabricio, hasta que ya agarramos un vuelo y salimos del país, ¿no? Eh, pero estábamos solos, sí, en ese momento yo pedí acompañamiento de una flecha, o sea, flecha de un grupo táctico del GIR, que nos acompañó hacia un punto, hasta el aeropuerto, y de ahí ya me perdí. Nadie sabía por dónde estaba, ¿no? Ni quería que sepan, hasta que salga yo del país. Estoy ya fuera del país con la familia, y al estar con la familia, ahí nos replanteamos todo, y les dije que, bueno, que iba a analizar la situación, ¿no? Y por varias cosas, ¿no? Yo obviamente tengo un compromiso, tengo una responsabilidad y tenía que asumir mi responsabilidad, Fabricio. Obviamente tengo resguardo en estos momentos, lo cual lo agradezco. Si creo que es suficiente, bueno, no sé, eso ya lo determina la parte técnica porque tengo un análisis de riesgo que es el que recomienda. Tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted anda con chaleco, con casco? Claro, sí, 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 todo el tiempo, en traslados, todo el tiempo donde yo pueda estar, ¿no? Donde nos traslademos. Entonces, sí, lo fui pensando en su momento. Si me pregunta hoy, no tengo contemplado, ya lo he dicho públicamente. Si algún día llegase a pasar, yo lo diría y lo diría públicamente, no por medio de las redes sociales, porque al principio se especulaba mucho. Que una vez al mes habían las especulaciones en redes sociales de que ya renunció, ya no renunció. Y el día que lo haga, lo haré, si es que lo hiciera delante de los medios y dando las explicaciones del caso de por qué lo hiciera. Pero hoy eso no está en la cabeza. No está en la cabeza. Es duro, no le miento, Fabricio, sí es duro porque obviamente yo a mi familia no la veo. O sea, mi hijo va a cumplir 4 años, no los veo, son 7 meses que han sido durísimos. Los veo muy poco. Cuando tengo la oportunidad, yo estoy 3 semanas, de 3 a 4 semanas fuera de ellos. Solamente lo único lo que puedo estar en contacto con mi hijo, con mi esposa, es por medio de estas videollamadas de WhatsApp o Zoom.
Que las Que no es lo videollamadas de mismo. WhatsApp, claro, Que no pero es lo además no se pueden seguir, me parece. Sí, Entonces, son todos seguros. y no, exacto. Y no, o sea, la verdad no es lo mismo. No tiene sentido. No es lo mismo, uno siente eso que también le afecta también a mi hijo en lo particular. Le afecta porque siempre me pregunta, pues, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y ya empieza a entender un poco más las cosas. Entonces, pero bueno, estamos aquí, esperamos que todo esto valga la pena de poderle dar resultados a una ciudad que lo merece, la verdad. Porque Durán es lindo, créame que es una ciudad maravillosa, que tiene todo el potencial. Hoy está en el ojo del huracán, está en la vista de todo el mundo por el tema de seguridad, por el tema del agua potable, hace unas semanas por lo que pasó también con lo de la basura. Entonces, aquí estamos para dar resultados, mi querido Fabricio. Luis, y para cerrar, me escribe mi colega Winnie Flores y pregunta, ¿cuántos barrios de Durán tienen policía comunitaria? Y pregunta si el municipio apoya estas edificaciones para la seguridad de ese cantón. ¿Tienen policía comunitaria? Tenemos sí tenemos policía comunitaria. Estamos nosotros, por ejemplo, ahorita entregamos 2 UPCs. Entregamos un UPC en el Cerro de las Cabras, que era más que necesario. Otro UPC se entregó en la Bel Gilbert, justamente un punto turístico que está cerca de donde llega la aerovía. Y estamos en la construcción de 2 UPCs también de forma estratégica, ¿no? Nosotros construimos el UPC, aunque a pesar de que eso que le corresponde al gobierno central, pero muchas veces no tiene los recursos o no lo gestiona. Entonces nosotros lo construimos y esperamos que ahí vaya el personal policial y todo este programa de la policía comunitaria justamente para que haga presencia en el territorio. El otro queremos ubicarlo en una sola fuerza, Derecho de los Pobres, y otro en un sector también estratégico como es, Derecho de los Pobres, y el otro en una sola fuerza. Luis, mi solidaridad con usted. Muchas gracias. Nosotros en este espacio, yo al menos en este espacio permanentemente hablo de los temas de seguridad. Es un tema del cual hay que seguir hablando y como le decía, yo conozco Durán, alguna parte de mi vida iba frecuentemente a Durán y realmente es terrible lo que está pasando. Solidaridad absoluta y bueno, cuente con este espacio evidentemente para seguir informando en la medida de lo que se pueda. Gracias, alcalde. No, gracias a usted, querido Fabricio. Gracias a Luis Chonillo, alcalde del Cantón Durán, que ha visitado nuestros micrófonos. Primera entrevista presencial nos ha dicho desde el atentado ocurrido el 15 de mayo pasado. Luis Chonillo hablando sobre la situación de Durán y su propia situación personal. Aquí en A Primera Hora. Pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.